les traigo este Ateneo, la que vamos a hablar un poco es sobre la resistencia en Pseudomonas aeruginosa, pero más que nada yo quería traer a mención algo en particular que me sucedió a mí rotando durante el servicio de microbiología, es que mientras uno ya más o menos estudia los mecanismos de resistencia en bacterias, lo que primero conoce son las resistencias en bacterias de enterobacterias. O sea, uno sabe que la resistencia a carbapenemes en enterobacterias por lo general son por carbapenemasas, o más o menos en algunos casos puede inferir eso. Entonces, yo me preguntaba si podía extrapolar ese conocimiento a los no fermentadores. Razón que obviamente no fue así, porque los no fermentadores son un grupo de bacilos totalmente distintos en su comportamiento clínico y también microbiológico. Así que esto va un poco acerca de a qué se debe la resistencia a los carbapenemes en Pseudomonas aeruginosa y traerles a colación un reporte de casos de aislamiento de aspirados traqueales del Hospital San Bernardo durante el año 2023. Primero voy a empezar hablando un poco de quién es Pseudomonas aeruginosa y los síndromes clínicos que ella produce. Después el reporte de casos propiamente dicho, y por último una pequeña revisión bibliográfica súper actualizada sobre la resistencia antibiótica de este patógeno. Bueno, en sí, Pseudomonas aeruginosa, ¿quién es? Es un bacilo gram negativo, no fermentador de la glucosa, que tiene un mecanismo aerobio, metabolismo aerobio, pero también puede crecer en ausencia de oxígeno, ya que puede utilizar arginina o nitratos como último aceptor de la cadena fosforilativa. Es móvil, es súper ubicua, lo podemos encontrar en cualquier lado, sobre todo en desinfectantes, pero es importante y relevante destacar que es comensal del intestino, por lo tanto es considerado un patógeno oportunista. Los síndromes clínicos asociados a esta bacteria van a ser las infecciones pulmonares, ya que coloniza en pacientes con fibrosis quística y en pacientes con EPOC, también son muy relevantes en las neumonías nosocomiales, endocarditis, piel y partes blandas, ya que son relevantes en los grandes quemados y en el pie diabético, las infecciones del tracto urinario, también puede causar otitis externa y también infección en el ojo por una mala desinfección de los lentes de contacto, y también puede provocar bacteriemia siempre con algún foco que lo haya provocado. Yo me voy a basar más que nada en las infecciones pulmonares, ya que es a partir de los aspirados traqueales que yo armé el reporte de casos, y sobre todo porque Pseudomonas aeruginosa es un patógeno súper importante en las neumonías nosocomiales y también en las neumonías asociadas a respirador. Dentro de las que son las infecciones pulmonares, vamos a tener como importante y relevante las bronquitis, las bronquiolitis y las neumonías. Dentro de las que son las neumonías, vamos a tener las neumonías de la comunidad, las neumonías nosocomiales y también las neumonías asociadas a asistencia respiratoria mecánica, donde Pseudomonas aeruginosa cobra una importancia eh, realmente grande. Para empezar a hablar sobre lo que es una neumonía, tenemos que tener en cuenta que se define como una infección que afecta a todo el parénquima pulmonar y que se va a manifestar transcurridas las 72 horas que el paciente va a estar internado en el hospital. Es la segunda infección más importante, de tipo hospitalaria, después de la infección urinaria. Y si bien, como dije, la neumonía nosocomial se comprende después de las 72 horas de internación del paciente, si el paciente recibe alguna terapéutica o maniobra diagnóstica como una intubación endotraqueal antes de las 72 horas, también la vamos a considerar como una neumonía nosocomial. En estas infecciones nosocomiales por pseudomonas, tenemos que tener en cuenta que es la primera causa de neumonía asociada a asistencia respiratoria mecánica, también es la primera causa de infecciones en grandes quemados y va a provocar la internación y complicaciones en pacientes con fibrosis quística y EPOC. Dentro de las neumonías nosocomiales asociadas a asistencia respiratoria mecánica, es una neumonía que se va a adquirir 48 horas después de la intubación endotraqueal. Debemos tener en consideración que la asistencia respiratoria mecánica, que un paciente esté con respirador, no es algo fisiológico para nada, y lo que los médicos y la terapia quiere hacer es que el paciente esté lo menos posible con este mecanismo y que vuelva a su fisiología normal. Por lo tanto, si el paciente transcurre
con una infección de tipo, una infección respiratoria como una neumonía, va a prolongar su ventilación mecánica entre 8 y 12 días y va a prolongar, por supuesto, su hospitalización, todo esto en comparación en pacientes similares con asistencia respiratoria mecánica. El diagnóstico de la neumonía nosocomial comprende varias aristas, por así decirlo, en las cuales va a estar involucrado, por supuesto, el laboratorio de microbiología, en las cuales van a llegar diversas muestras, que ya me voy a explayar un poquito más de esto. Obviamente va a comprender la clínica del paciente, que va a tener fiebre, tos, taquipnea, un esputo purulento, y a las auscultaciones se va a escuchar crepitantes, roncos y sibilancias. El laboratorio, por supuesto, leucopenia o leucocitosis, pero lo más relevante es que va a haber un deterioro en el intercambio gaseoso, por lo cual el paciente va a desaturar y provocar acidosis respiratoria aguda o intercurrir con una acidosis mixta por aumento del ácido láctico. Y también vamos a tener, importante para el diagnóstico, que son las imágenes. Todo esto va a comprender el diagnóstico de un paciente con neumonía nosocomial. Le quería destacar porque yo solamente en el reporte de casos me baso en los aislamientos, o sea, en la parte microbiológica. Por lo tanto, en el reporte yo no puedo hablar si un paciente está con neumonía o no, porque eso ya es una consideración que los médicos van a tener en cuenta con todos estos 3 parámetros que yo no contemplé. Dentro de lo que es el diagnóstico microbiológico, como les había dicho, vamos a tener diferentes muestras, en las cuales van a depender mucho del tipo de muestra que llega al laboratorio y el punto de corte. Esto está dado por ¿cómo decirlo? Lo puro, entre muchas comillas, que pueda hacer esa toma de muestra, ya que, por ejemplo, si tomamos con cepillo protegido, en la cual es una maniobra en la que no se va a contaminar tanto con esta flora colonizante normal del tracto respiratorio superior, entonces el punto de corte es menor y además es mucho más específico. En cambio, la muestra más común que llega a los laboratorios de microbiología, si estamos sospechando de una infección respiratoria del tracto inferior, como por ejemplo una neumonía, obvio, lo más probable es que llegue un aspirado endotraqueal en el cual el punto de corte es mucho más alto, es de 10 a las 6 UFC por mililitro. Este aspirado obviamente es un método sencillo, pero es poco específico para el diagnóstico, por lo tanto debemos tener ciertas consideraciones a tener en cuenta, como por ejemplo que en el extendido nosotros veamos más de 25 polimorfos nucleares por campo, menos de 10 células epiteliales, y además cuando revelemos las placas que tenga un recuento de colonias mayor de 10 a las 6. Quiero destacar acá que los aspirados traqueales solamente se van a tomar según la Sociedad Americana de Infectología a pacientes que estén bajo una asistencia respiratoria mecánica o que tengan dificultad en la expectoración. En caso contrario, la muestra de elección siempre va a ser el esputo. Bien, el aspirado traqueal se procesa de esta forma en la cual me llega primero mi muestra, le realizo diluciones en las cuales yo pueda sembrar una placa en 10 a la 5 y otra placa en 10 a la 7. Esto es así para que yo en mi placa de 10 a la 5 pueda contar 10 colonias para llegar al punto de corte necesario y tenga también mi placa de 10 a la 7 para tener mis placas mis colonias un poco más separadas para poder trabajarlas y sin que se me contaminen con alguna otra bacteria que esté colonizando. Ahora bien, entramos en lo que es el reporte de casos, en el cual mi objetivo fue identificar, a partir de todos los aspirados traqueales que se solicitaron durante el año 2023 en el Hospital San Bernardo, qué población de pseudomonas aeruginosas presentaron como mecanismo de resistencia a carbapenemasas. Los materiales y métodos fue que se estudiaron 719 muestras de aspirados traqueales que se solicitaron en pacientes internados que estuvieron bajo ARM o con dificultad en la expectoración, pero solamente se incluyeron en el análisis 113 aislamientos positivos para pseudomonas aeruginosas. El equipo que el Laboratorio de Microbiología del Hospital San Bernardo utiliza es el Phoenix M50, en el cual
provee de estos kits, estos paneles, en el que tenemos este panel que es el MIC ID406, que nos sirve para bacilos de muestras varias. Es un sistema que tiene estos pocillos que es para la identificación, ya que va a detectar el crecimiento por turbidez, y canal que es para la detección de los diferentes antibióticos y su resistencia y sensibilidad. En el caso de que uno vea una colonia compatible con Pseudomonas, se le hace una oxidasa y también, bueno, se le larga tanto el panel como esta placa de mecanismos en la cual se le colocan estratégicamente todos estos antibióticos para detectar los diferentes mecanismos de resistencia que uno puede observar fenotípicamente en la placa. Por ejemplo, acá que se puede observar las metalobeta-lactamasas, la sinergia con imipenem, ceftazidima, para detectar ciertas beta-lactamasas de espectro extendido. Aquí también para la beta-lactamasa de espectro extendido de otro tipo. Y otros antibióticos accesorios que nos sirven a nosotros para poder darle más opciones terapéuticas al médico a la hora de tratar. Bueno, en el reporte de casos, lo que se obtuvo fue que de estas 719 muestras, el 37% resultaron negativas y un 63% positivas, siendo un 15, casi 16% positivas para Pseudomonas. Si ya nos basamos solamente en los positivos, podemos ver que un 75% se aislaron otro tipo de bacterias y un cuarto fue Pseudomonas aeruginosa. Lo que esto nos está hablando de lo relevante que es en este tipo de material que llega al laboratorio. Entrando ya a la resistencia a los carbapenemes, la resistencia a meropenem fue de un 24%, frente también a una resistencia al imipenem de un 31%. Y es acá donde yo me preguntaba a qué se debe esta resistencia a los carbapenemes, si es que yo lo podía extrapolar a lo que yo algo sabía de las enterobacterias. Por lo tanto, dentro de los estudios fenotípicos, para saber qué tipo de, de resistencia presentaba, me llevé con la sorpresa, en realidad después estudiando no era ninguna sorpresa, pero que fueron negativos los mecanismos de resistencia fenotípicos estudiados en un 97%. Y en un 3% casi fueron positivas para beta-lactamasas de espectro extendido, en las cuales puedo decir que de estos 3 casos, 2 fueron beta-lactamasas de tipo PER y una fue una CFP-masa. Bueno, ahora, ¿a qué se debe toda esta resistencia a los carbapenemes? Les traigo una pequeña revisión bibliográfica sobre actualización de este año, para que veamos un poco lo copada que es Pseudomonas, la verdad. Bueno, la resistencia antibiótica en Pseudomonas es un problema impresionante, ya que tiene una resistencia intrínseca exquisita, tiene una cantidad de genes grandes, que ya los voy a desarrollar más adelante. También tiene la capacidad de desarrollar resistencia a múltiples antibióticos durante el tratamiento, por lo tanto, si uno sabe que aisló Pseudomonas y le informa un cierto antibiograma, si después me llega esa misma muestra, unas semanas después, puede ser que el perfil haya cambiado totalmente por esta capacidad de adquirir resistencias. Después también la resistencia adquirida horizontalmente, que son las beta-lactamasas de espectro extendido y las carbapenemasas. Y por supuesto la propagación de cepas multiresistentes llamadas clones de alto riesgo. Para clasificar a Pseudomonas según su resistencia, tenemos acá todo este grupo de antimicrobianos que son antipseudomónicos de primera línea, que es un grupo de 8 tipos diferentes, en las cuales vamos a tener diferentes tipos de presentaciones de Pseudomonas, como por ejemplo las MDR, que van a ser no susceptibles a más de uno, pero por lo menos a 3, o las XDR, que van a ser no susceptibles a más de uno, pero por lo menos a 2, y las que ahora se está hablando mucho, que se le está tomando como mucha importancia, que son las Pseudomonas de difícil tratamiento. Estas
Pseudomonas van a ser resistentes a todos estos antipseudomónicos de primera línea, por lo que va a ser resistente al trionam, ceftoxima, cefepime, piperacilina, tazobactam, imipenem, meropenem y fluoroquinolonas. Esto es importante ya que está cobrando más relevancia estas DTR en los nosocomios. Bien, empezando en a lo que es en sí la resistencia en Pseudomonas, ella tiene una resistencia intrínseca natural, en la cual vamos a hablar un poquito de impermeabilidad, bombas de flujo y beta-lactamasas, y después también la resistencia transferible, donde están las BLE y las carbapenemas. Entrando en las intrínsecas, un mecanismo de resistencia que ella posee es la impermeabilidad, en la cual sabemos que en la membrana plasmática y en la pared celular ella va a poseer porinas, bueno, casi todas las bacterias poseen porinas, que le sirven para adquirir nutrientes del medio externo y también sacar desechos de su medio celular. Por lo que los antibióticos pueden usar esta vía para ingresar a la bacteria. Ella es bastante inteligente y sabe que si disminuye la cantidad de estas porinas, va a disminuir la entrada de los antibióticos. Dentro de las más relevantes tenemos la OPRD, que es la puerta de entrada al imipenem, por lo cual es que a veces podemos tener un imipenem resistente, pero un meropenem relativamente sensible o aparentemente sensible. Después tiene las bombas de flujo, que son unos complejos proteicos entre las dos membranas, que se presentan poco ya que son voluminosos y dan mucha rigidez, pero tienen la capacidad de fluir antibióticos, antisépticos y detergentes. Esto es lo que le da la capacidad a Pseudomonas de habitar tranquilamente en medios hidroalcohólicos. Dentro del más importante tenemos el MexAB-OPRM, que es todo este complejo entre las dos membranas, que le va a dar resistencia a aminopericinina, cefalotina, TMS, tigeciclina, minociclina, etc. No se van a ver afectados imipenem ni ceftazolam tazobactam, ya que tienen otra forma de ingresar a la bacteria otra forma de escapar de esta bomba de flujo. Y también tenemos el MEX XY, que se va a inducir mucho por antisépticos, aminoglucósidos, céfalos de cuarta, que si está presente, me va a dar un perfil como muy diferente a lo que nosotros creemos de las enterobacterias, que la resistencia es como escalonada. Nosotros sabemos que primero, si yo tengo la céfalo de cuarta y primero en las enterobacterias voy a tener resistencia en los céfalos de tercera, después en las de cuarta, pero Pseudomonas, como ella es muy exquisita en sus mecanismos, puede resistir tranquilamente primero las de cuarta y las de céfalos de tercera, como no son sustratos, pueden permanecer sensibles. Por último, dentro de la resistencia intrínseca, tenemos las beta-lactamasas, que la más relevante es la AMC o la PBC, que es la pseudomonas derivada de cefalosporina, que es relevante en cierto nivel de resistencia basal al imipenem. A pesar de que el imipenem se mantenga estable frente a la hidrólisis de esta beta-lactamasa, es un muy buen inductor, por lo tanto, puede haber fallas de tratamiento. Después, otras beta-lactamasas pueden ser la oxacilinasa POX-B oxa50 y la imipenemasa PIP1, que estas dos pueden jugar un rol marginal en los niveles basales de resistencia a beta-lactamases. Entonces, con todo esto, ¿cuál es el perfil esperado de la resistencia a Pseudomonas? Vamos a tener que Pseudomonas va a ser resistente a las aminos penicilina y su combinación con los inhibidores, cefalosporina de primera, de segunda, cefamicina, ceftriaxona, ertapenem, TMS, nitrofurantoínas, ácido nalíxico, cloranfenicol, tetraciclina, aminociclina y tigeciclina. ¿Y a qué se debe todo esto? Es porque ella posee este llamado resistoma mutacional, en las cuales ella posee todos estos genes y los va a poder regular su transcripción para poder hacerle frente a toda esta batería de antibióticos con los cuales ella se va a defender, por supuesto. Esta resistoma mutacional
le da a Pseudomonas una extraordinaria capacidad para desarrollar resistencia prácticamente a todos los antibióticos a través de esta selección y regulación de sus genes. Y bueno, la frecuencia de mutación espontánea es de un mutante cada 1 millón de bacterias. Esto cobra mucha relevancia en lo que son las infecciones que cursan con un inóculo muy alto, como por ejemplo las infecciones respiratorias. Y bueno, el principal mecanismo para desarrollar resistencia es la selección de estos mutantes con hiperproducción constitutiva de la AMC y sumado a la disminución de la porina o PRD. Entonces, vamos a tener diferentes perfiles de resistencia, como por ejemplo el déficit de OPRD sumado a su AMC, que le va a conferir resistencia a imipenem, que es importante destacar que en este caso imipenem va a tener un pequeño halo de inhibición, obviamente va a ser resistente, pero eso es porque Pseudomonas no puede disminuir por completo su porina, porque es necesaria para que ella pueda también adquirir nutrientes del medio externo. Por lo tanto, vamos a ver un perfil de imipenem así con un halo muy pequeño, y el meropenem va a depender de la magnitud en la cual se expresen estos dos mecanismos. El resto de los antibióticos va a presentar una sensibilidad de tipo fenotípica. Después también el perfil de la bomba de flujo del Mexab o PDM va a ser un perfil más amplio de sustratos, pero puede hiperproducirse a diferentes niveles, y esto va a ser como escalonado. Mientras más se produzca esta bomba de flujo, más antibióticos se van a ver afectados. Pero, por ejemplo, acá tenemos el imipenem relevactam, que aún no está disponible en el país, pero bueno, si estuviera, este sería totalmente sensible, ceftalozano-tazobactam también sensible, y en la medida que se vaya produciendo este hipermixab o PRM, puede afectar a las céfalos de tercera y a la ceftazilima avibactam. Si se complementan estos mecanismos, la bomba de flujo con la porina y la AMC, vamos a tener el fenotipo característico de estas pseudomonas de difícil tratamiento que le estaba comentando hace un ratito, que solamente van a permanecer sensibles al ceftazolano-tazobactam y al imipenem relevactam, ya que estos pueden evadir esta bomba de flujo, y también puede ser sensible el cefiderocol porque ingresa a la bacteria por una vía alternativa. Bien, ahora empezando a hablar un poco sobre la resistencia adquirida que puede tener Pseudomonas, que puede obviamente adquirir, un poco de las beta-lactamasas de espectro extendido. Vamos a tener dos grupos en los cuales nos vamos a basar en cómo se encuentra el ceftazolano-tazobactam. Ceftazolano-tazobactam está sensible. Podemos tener dos tipos de beta-lactamasas, como la OXA 131 y la CTXM, que ambas son unas CFepimasas. Se van a diferenciar en que CTXM va a presentar una sinergia positiva de las ceftazidima al amoxiclavulánico en contraposición a la OXA 131. Y después tenemos beta-lactamasas más agresivas, que van a tener el ceftazolano-tazobactam resistente, y la diferencia, que son la GES y la PER, y ambas se van a diferenciar en cuanto a su perfil con la ceftazidima avibactam, ya que GES tiene la ceftazidima avi sensible, en cambio PER es resistente. Ambas van a presentar una sinergia positiva de la ceftazidima al imipenem. Entrando en lo que ya son las carbapenemasas, que tanto pensaba y quería saber sobre cómo se posicionaba Pseudomonas frente a esta enzima, hay que destacar que, bueno, en Argentina todos los laboratorios, bueno, muchos laboratorios, pero bueno, destacar que el Hospital San Bernardo está incluido en esta red HUNET, en la cual estos laboratorios que están en esta red vuelcan sus resultados de antibiograma y sus aislamientos a este programa, en la cual ellos recopilan esta información y la devuelven en forma de información epidemiológica para que nosotros podamos actuar o entender cómo se están comportando las bacterias. En Argentina solamente el 2% presenta cepas resistentes a carbapenemes en Pseudomonas aeruginosa por carbapenemasas. En este caso, las metalobeta-lactamasas
son un tipo de carbapenemasas de clase B en la clasificación de Ambler, y pueden ser de distintos tipos, pueden ser BINT, IMP, SPM. En Argentina la más frecuente es la de tipo IMP. Es de destacar que va a presentar una resistencia a ceftazidima avi, a imipenem relevactam y a ceftazolano tazobactam, mientras que las cefalosporinas, penicilinas, carbapenemes pueden presentar una amplia variedad fenotípica. Esto es como importante, ya que estos últimos antibióticos que están presentes en el mercado nos pueden otorgar una información muy valiosa, ya que si esta cepa es resistente a estos antibióticos de último momento, me tiene que sonar extraño, me tiene que sonar raro de que esta bacteria puede tener una carbapenemasa. ¿Cómo la detectamos a la metalobeta? Es con el disco de ETA, ya que es un quelante del zinc, que es un cofactor muy necesario para que esta enzima pueda actuar. Y vamos a ver una sinergia positiva entre el meropenem y el imipenem hacia el disco de ETA. Entrando a las KPC, ahí estas van a presentar resistencia al ceftazolano tazobactam, al imipenem, meropenem, cefalosporina, pipertazo y astronam. Va a presentar sensibilidad al imipenem relevactam y a la ceftazidima avibactam, ya que estos inhibidores son eficaces frente a esta enzima. Y lo que sí hay que recordar que en este caso no es como en las enterobacterias, que poníamos un disco de ácido borónico entre imipenem y meropenem, ya que nos puede dar falsos resultados debido a la AMC cromosómica que Pseudomonas posee. Bueno, como último les traigo esto que es el protocolo de trabajo de la red HUNET, ya que nos da como una pequeña ayuda sobre el antibiograma, la placa, lo mínimo que tenemos que tener para poder procesar una pseudomonas. Y ellos nos dicen que podemos, si solamente tenemos disponible hacer una sola placa, realizar, no realizar en la placa inicial la investigación de la metalobeta-lactamasa, ya que como les había dicho, en Argentina solamente el 2% de las cepas presenta metalobeta-lactamasa, o sea, es una prevalencia muy baja y la KPC menos que menos. Como conclusiones de toda esta presentación, bueno, es tener en cuenta que Pseudomonas tiene la capacidad de desarrollar resistencia mediante mutaciones cromosómicas que le van a conferir resistencia a una amplia variedad de antibióticos, incluidos los carbapenemes, y que si bien las metalobeta-lactamasas, las carbapenemasas en sí son preocupantes cada vez más a nivel mundial, la resistencia a beta-lactámicos es causada con mayor frecuencia por mutaciones, especialmente por la inactivación del OPRD y la sobreexpresión de la AMC y las bombas de expulsión. Y bueno, con esto termino la presentación. Muchas gracias por su atención. Le quería agradecer, obviamente, al Servicio de Microbiología del Hospital San Bernardo, ya que sin su trabajo de todos los días, este reporte no se podría hacer. Y en especial a la doctora Viviana Silva, que me dio actualización de hoy mismo para poder armar toda la parte de la revisión bibliográfica, y también a Valeria Mollo, porque también me ayudó un montón en la búsqueda de todos estos aislamientos de Pseudomonas. Y por supuesto a mi querida Residencia de Bioquímica, que somos un grupo maravilloso y los quiero un montón. Siempre tratamos de crecer, de formarnos y tener mucho entusiasmo en lo que hacemos. Muchas gracias.